Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Entonces respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Entonces vamos a analizar este texto, donde nuestros amigos trinitarios dicen: allí está literalmente la Trinidad de Dios. Pero realmente allí habrá una supuesta Trinidad, o que Dios es el que está ahí. Una de las preguntas importantísimas que pudiéramos hacerle a los amigos trinitarios en este texto es la siguiente, porque es que, hermano, vea, los errores de muchos unicitarios es darle larga al trinitario, pero si nosotros nos ubicamos en el mismo texto, vamos a entender y a comprender que el texto no está diciendo que hay una Trinidad. Eso no lo está diciendo el texto. Ellos se imaginan que allí están las tres personas distintas. Entonces, es lo que se imaginan, que la voz que está en el cielo hablando: este mi Hijo amado, allí está el Padre. La palomita es el Espíritu Santo y el Hijo es el que están bautizando. Allí está la supuesta Trinidad. Pero una de las preguntas que uno le debe de hacer es la siguiente: si Jesús es ese mismo Dios que está hablando en el cielo, en la voz, o Jesús es otro Dios. Si Jesús es ese mismo Dios que está hablando en el cielo, o ese que está hablando en el cielo, otro Dios diferente a Jesús. Porque aquí, sin querer, nuestros amigos trinitarios lo que están presentando aquí son tres dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu es otro Dios. Pero el Padre no es el mismo Hijo, y tampoco el Hijo tiene la capacidad, según ellos, de hablar en el cielo. Porque si no es Dios, si es Dios, tendría la capacidad de llenarlo todo. Ahora, Jesús es omnisciente, omnipresente y es todopoderoso. Eso lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que dice que es el todopoderoso. Si Jesús es el todopoderoso, me da a entender que Él tiene la capacidad de estar en el agua y estar en el cielo a la vez hablar. Tiene toda la capacidad, porque si es el Dios todopoderoso, tiene la capacidad. Y si es lo contrario, entonces los amigos trinitarios son politeístas y realmente tienen a tres dioses. A tres dioses literalmente. El Padre como un Dios, el Hijo como otro Dios y el Espíritu Santo como otro Dios. Así de sencillo. La Biblia nos ha mostrado en diferentes partes donde Dios está en un lugar y puede hablar en el otro lugar, porque Dios es todopoderoso. De hecho, en el capítulo 3, verso 13 de Juan dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba en la tierra hablando con Nicodemo. Y si él dijo que estaba en el cielo, ¿usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree que Jesús, estando en la tierra, estaba en el cielo? Le pregunto, ¿lo cree o no lo cree? Si usted no lo cree, entonces está limitando a Jesús. Entonces Jesús no sería Dios todopoderoso para usted. Pero para mí sí es el Dios todopoderoso, que tiene la capacidad de estar hablando con Nicodemo y decir que estaba en el cielo. Tiene la capacidad de estar metido en el agua y tiene la capacidad de hablar en el cielo. Y tiene la capacidad de mostrar una silueta. Ahora,
¿Cómo podemos ver aquí lo que estamos viendo? No a tres personas distintas, porque el texto nos dice que hay tres personas distintas y divinas. No dice el texto. El texto no dice eso. Y vio Juan a las tres personas distintas y divinas. ¿Lo dice o no lo dice el texto? No lo dice. El texto no está diciendo Juan vio a tres personas divinas. Juan escuchó una voz, y es tanto que Juan reconoció que el que estaba ahí era tan poderoso que no era digno de Juan desatarle los calzados. O sea, Juan no tenía la capacidad para desatar los calzados, ni los calzados al que estaba ahí, porque era todopoderoso. Entonces, al ser todopoderoso, Juan reconoció la autoridad. Incluso Juan en el capítulo 3 dice muy claramente que él bautiza con Espíritu Santo, que Juan bautizaría con agua, pero el que vendría detrás de él bautizaba con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que siendo él la segunda persona, la segunda persona bautiza con el Espíritu Santo? Eso me daba a entender a mí que Jesús es el Espíritu Santo según 2 Corintios capítulo 3 verso 18, porque el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Note bien que ¿quién es ese Señor? Es el Espíritu. También podemos conseguir un versículo que nos habla de la omnipresencia y la omnigrandeza de este Dios, y lo encontramos en Nehemías capítulo 9, el verso 14. Vamos a leerlo. Verso 14 de Nehemías. Si alguien lo puede proyectar, yo le agradezco mucho. Mire lo que dice Nehemías, hablando de la omnipresencia de Dios, porque los trinitarios no pueden entender esto porque ellos tienen un Dios limitado, que el Padre hace una cosa, que el Hijo hace otra cosa y que el Espíritu Santo hace otra cosa. Pero la Biblia dice que Jesús lo llena todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4 verso 10. Si Él lo llena todo, entonces tiene la autoridad de hacerlo todo, porque Él lo llena todo. El verso 13 de Nehemías, preste atención como dice, mis hermanos, como dice de clarito, dice: sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicio recto, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Entonces descendió en el monte del Sinaí, y habló desde el cielo. Si estaba en el monte y habló en el cielo, es omnipresente. ¿Usted lo cree o no lo cree, mi hermano? Yo lo creo, que Él lo llena todo y Él puede hacer lo que quiera. Ahora, en el capítulo 43, 40 verso 3 dice de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad calzado en la soledad. Entonces, una de las preguntas muy buenas que podemos hacerle sobre este párrafo, porque la voz del que clama en el desierto es Juan. Entonces usted le puede hacer la pregunta: ¿a quién, según el texto de Isaías 40 verso 3, a quién le iba a preparar el camino Juan? ¿A Jehová el Padre o al Hijo? Si ellos le dicen que al Hijo, el texto dice que es al Padre, a Jehová. Y todo mundo iba a ver la gloria de Jehová, toda carne iba a ver, y se manifestará la gloria de Dios, la gloria de Jehová. ¿Dónde se manifestó la gloria? En el Jordán. Allí estaba literalmente Jehová manifestado en carne. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, en el capítulo 1, verso 18 de Juan, dice, Juan lo aclara, por qué fue la voz y por qué fue la silueta. ¿Por qué fue la voz y por qué fue la silueta del cielo? Porque no solamente, eso no lo escuchó todo el mundo, solo lo escuchó Juan. Solo Juan. Escúcheme bien, solo Juan fue el que escuchó eso.
Y si lo escuchó Juan, eso me da a entender que era una señal para la profecía de Juan. Él dice, y yo no lo conocía, pero para esto vine yo. Y el que me dijo, el que veas descender, oiga, era la señal ya predestinada que tenía Juan. Del que veas descender el Espíritu Santo como paloma, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, para eso vino Juan, para que lo diera a conocer, para que entendiera que ese que estaba ahí era Dios manifestado en carne. Bueno, hermano, yo les prometí que rápidamente les iba a explicar este tema y ya se lo expliqué. Por favor, hermano, compartan este videíto para que más personas puedan entender